Hoy vas a descubrir que durante años has estado desechando algo que en otro momento de la historia ayudó a proteger vidas en medio de una guerra. Y no es una exageración. Ese pequeño sobre que aparece dentro de las cajas de zapatos, en envases de vitaminas o dentro del empaque de aparatos electrónicos. Ese que dice claramente que no debe comerse y que normalmente terminas tirando sin darle importancia. Ese mismo material, en una de sus primeras aplicaciones, fue utilizado para conservar medicamentos que ayudaron a soldados heridos en el Pacífico Sur y también para proteger equipos militares desplegados en el frente europeo. Pero eso ni siquiera es lo más impresionante. Lo realmente sorprendente está oculto en su propio nombre. Porque se llama gel de sílice. Y dentro de unos minutos vas a entender por qué ese detalle cambia por completo la manera en que percibes este objeto. Bienvenido a Así nació eso, el espacio donde exploramos la historia verdadera detrás de las cosas que utilizas todos los días. Música, quédate hasta el final porque lo que vas a conocer sobre el origen de este material probablemente nunca te lo habían contado de esta manera. Empecemos. Su nombre completo es gel de sílice música, y el detalle curioso está justamente en la primera palabra. Cuando escuchas la palabra gel, automáticamente imaginas algo húmedo, blando o con textura casi líquida. Música, gel para el cabello, gel para tratar heridas, algo que podría deslizarse entre los dedos. Pero este material no se parece en nada a eso, es totalmente sólido. Música está compuesto por el mismo elemento básico que forma la arena de las playas, dióxido de silicio. Sí, exactamente el mismo material que pisas cuando caminas descalzo junto al mar está dentro de ese pequeño paquete. La diferencia está en el tratamiento que recibe durante su proceso de fabricación. Ese compuesto es transformado hasta convertirse en pequeñas esferas, y cada una de ellas posee una estructura interna que parece salida de una película de ciencia ficción. Música, en el interior de cada bolita existen millones de poros microscópicos tan diminutos que son imposibles de observar a simple vista. Sin embargo, esos poros generan una superficie interna gigantesca concentrada en un espacio extremadamente reducido. ¿Gigantesca hasta qué punto? Una sola esfera de gel de sílice puede tener una superficie interna superior a la de una cancha de fútbol completa. Música, solo una. Y un sobre pequeño que cabe fácilmente en tu mano contiene miles de esas partículas. Eso es algo que casi nunca te explican cuando ves uno de estos paquetes. Pero ahora que conoces ese dato, surge una pregunta lógica: ¿para qué sirve tener tanta superficie escondida dentro? Aquí aparece un detalle que casi nadie conoce y que explica exactamente por qué este material funciona tan bien. Además, muchas personas creen que el gel de sílice absorbe la humedad como lo haría una esponja, imaginan que el agua entra, se almacena y permanece allí en forma líquida. Pero el mecanismo real es diferente. Lo que ocurre tiene otro nombre, absorción, donde la diferencia entre ambos procesos es enorme y vale la pena comprenderla. Absorber es lo que hace una esponja. El líquido penetra dentro del material, lo empapa y luego puede expulsarse al apretarlo. Si exprimes una esponja mojada, el agua sale. La absorción funciona de una manera totalmente distinta. Las moléculas de agua no penetran el material, sino que quedan adheridas a su superficie. Imagínalo así: en lugar de tragarse el agua, el gel de sílice captura las moléculas y las mantiene pegadas a sus paredes internas, como insectos atrapados en una cinta adhesiva. Solo que aquí esos insectos serían moléculas de agua, y la superficie adhesiva serían millones de paredes microscópicas distribuidas dentro de cada esfera. Y como existen millones de poros, también existen millones de superficies disponibles donde esas moléculas pueden quedarse adheridas. Por eso este material logra retener tanta humedad a pesar de su tamaño tan pequeño. El aire húmedo entra al paquete, las moléculas encuentran esa enorme red interna y permanecen sujetas allí sin que puedas observarlo, sin que puedas sentirlo y sin ninguna señal evidente de que el proceso está ocurriendo. Música. Por eso sucede algo que parece extraño cuando te detienes a pensarlo. El sobre puede haber capturado una gran cantidad de humedad y aún así seguir sintiéndose completamente seco por fuera. Desde el exterior no existe ninguna pista visible de que ya alcanzó su capacidad máxima. Continúa haciendo su trabajo de manera silenciosa e invisible. Ahora bien, ¿por qué es tan importante mantener la humedad bajo control? Esa es una cuestión que la mayoría de las personas realmente no alcanza a dimensionar. La humedad no solo hace que las cosas se mojen.
En realidad, es uno de los agentes más silenciosos y destructivos que existen. Música dentro de los zapatos favorece la aparición de moho que deteriora el material desde el interior mucho antes de que el daño se haga visible por fuera. En los aparatos electrónicos, una diminuta cantidad de condensación, prácticamente imposible de notar, puede oxidar contactos metálicos y dejar un dispositivo completamente inutilizable. Música en los medicamentos ocurre algo parecido, la humedad altera los componentes activos. Una tableta que ha absorbido humedad puede perder parte o toda su efectividad sin que nadie lo perciba antes de consumirla. Música en cámaras fotográficas y lentes ocurre algo aún más inesperado, la humedad puede provocar la aparición de hongos dentro del cristal. Sí, hongos creciendo en el interior del lente. Y una vez aparecen allí, el deterioro suele ser irreversible. En documentos y fotografías almacenadas durante años, la humedad los deforma lentamente, cambia su color y termina destruyéndolos. Música sin que nadie note el proceso hasta que ya es demasiado tarde. La humedad actúa de forma silenciosa, y el gel de sílice funciona como una barrera discreta frente a ese enemigo invisible. Ahora que ya entiendes cómo trabaja este material y por qué resulta tan importante, música llega la parte de la historia que casi nadie imagina. Porque este material no fue creado para conservar zapatos ni proteger frascos de vitaminas. Su origen fue completamente distinto. Y su historia comienza mucho antes de lo que probablemente imaginas. Música. Era el año 1919. Un químico llamado Walter Patrick Música trabajaba en una universidad de Estados Unidos y desarrolló este material dentro de un laboratorio académico. Pero en ese momento nadie pensó en utilizarlo para empaques comerciales. Los primeros usos de este material estuvieron relacionados con algo mucho más importante. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados utilizaban máscaras de gas en las trincheras. Estas máscaras dependían de componentes químicos que debían conservarse estables. Música incluso bajo condiciones extremas, altas temperaturas, frío intenso, lluvia constante, barro y largas jornadas sin reemplazar el equipo. El gel de sílice fue uno de los materiales capaces de cumplir esa función dentro de esas máscaras. Música, sin embargo, fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando su papel cambió para siempre. ¿Sabes qué ayudaba a conservar este material en el Pacífico Sur? La penicilina, el antibiótico que permitía salvar la vida de soldados heridos en regiones tropicales. El nivel de humedad en esas zonas era tan elevado que muchos medicamentos música se deterioraban antes siquiera de llegar a quienes los necesitaban. Después de semanas viajando en barcos por océanos bajo climas cálidos y húmedos, la penicilina podía quedar inservible. Sin gel de sílice, llegaba inutilizable. Con él, música mantenía sus propiedades. También se utilizó para proteger radios militares desplegadas en el frente europeo. Música. Conservar municiones almacenadas cerca de la costa donde el metal podía oxidarse en pocos días y preservar equipos médicos en lugares donde la humedad deterioraba todo con más rapidez de la que era posible reemplazarlo. Un material creado dentro de un laboratorio universitario terminó convirtiéndose en una pieza clave de la logística durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando el conflicto terminó, la industria comenzó a hacerse una pregunta sencilla: ¿en qué otros lugares la humedad está destruyendo cosas? La respuesta fue incómodamente amplia, prácticamente en todas partes. Y así fue como ese mismo pequeño sobre que alguna vez protegió cargamentos de penicilina durante una guerra terminó acompañando tus zapatos nuevos dentro de una caja. El contraste es difícil de pasar por alto. Pero ahora viene una pregunta que muchas personas se hacen y casi nadie investiga. Música. La etiqueta dice claramente no comer. Entonces surge la duda, ¿significa que es venenoso? Muchos asumen automáticamente que sí. Pero la explicación es más simple y mucho menos alarmante de lo que parece. Música. En su forma básica, el gel de sílice no se considera tóxico si alguien lo ingiere accidentalmente. En la mayoría de situaciones, el cuerpo simplemente lo elimina sin generar mayores complicaciones. La advertencia aparece por dos motivos concretos. El primero, música, es que las pequeñas bolitas representan un riesgo de atragantamiento y podrían quedarse atascadas en la garganta, especialmente en niños pequeños y mascotas. No se trata de toxicidad, música, sino de un peligro físico. La segunda razón es que algunos tipos música de gel de sílice incorporan una sustancia llamada cloruro de cobalto. Este compuesto es el que cambia de color para indicar el nivel de humedad,
suele verse azul cuando está seco y cambia a rosado cuando ya alcanzó su capacidad máxima de absorción. Y ese compuesto sí puede resultar perjudicial si se ingiere. Por eso existe la advertencia. No porque el gel de sílice común sea un veneno, sino porque no todos los sobres contienen exactamente la misma composición música y, en cualquier caso, ninguno está pensado para terminar en la boca. Y ahora llega la parte que probablemente cambie lo que haces música la próxima vez que abras una caja. Esos sobres que has desechado durante años pueden recuperarse y volver a utilizarse sin costo alguno. Solo hace falta un horno y aproximadamente 1 hora. Se colocan a temperatura baja, entre 100 y 120 grados Celsius, durante alrededor de 1 hora. El calor permite liberar toda la humedad que quedó retenida sobre las superficies internas del material. La humedad retenida se libera en forma de vapor y las pequeñas esferas quedan, música, prácticamente restauradas, listas para volver a cumplir su función sin necesidad de comprar reemplazos ni gastar dinero. Solo necesitas aplicar calor. ¿Y cuántas veces se puede repetir este proceso? Música, más de las que imaginas. Un mismo sobre puede recuperarse y reutilizarse decenas de veces antes de comenzar a perder capacidad de funcionamiento. Eso significa que muchos de los paquetes que has desechado durante años podrían haber seguido siendo útiles durante muchísimo tiempo. ¿Y dónde puedes aprovecharlos después de regenerarlos? Dentro de cajones donde guardas herramientas para ayudar a prevenir la oxidación del metal. En bolsos deportivos para reducir el olor desagradable que aparece por la humedad acumulada. En cajas donde conservas documentos importantes, fotografías antiguas o cualquier objeto con valor emocional. También funcionan dentro de estuches para cámaras, telescopios o instrumentos musicales. En el cajón donde almacenas ropa de otra temporada que permanece guardada durante meses. En cajas de almacenamiento dentro del garaje, depósitos o espacios cerrados donde suele acumularse humedad. Y sí, incluso pueden servir como un intento para recuperar un teléfono que se haya mojado. Si el teléfono cae al agua música, lo primero es apagarlo de inmediato. Después colócalo dentro de una bolsa sellada junto con varios sobres de gel de sílice y déjalo reposar ahí por lo menos durante 48 horas. Música. No existe ninguna garantía de que vuelva a funcionar, pero suele ser una alternativa más útil que el arroz, que realmente no elimina la humedad con la eficacia que muchas personas creen. Un sobre diminuto que cabe dentro de tu mano, y que lleva más de un siglo realizando exactamente la misma tarea de manera silenciosa. Música. Primero acompañó operaciones en tiempos de guerra, después protegió suministros y equipos militares en regiones del Pacífico, y hoy aparece dentro de cajas de zapatos mientras la mayoría de las personas simplemente lo tira sin darle importancia. La próxima vez que abras una caja y encuentres uno de estos paquetes, detente unos segundos y hazte una pregunta sencilla. ¿Estoy guardando algo cuyo verdadero enemigo sea la humedad? Esa pequeña pausa puede hacer que algo que siempre consideraste basura se convierta en una herramienta útil. Una herramienta que ya está en tus manos, que no te costó dinero adicional y que, si la reutilizas, puede seguir funcionando durante años. Si este vídeo te permitió conocer la historia verdadera detrás de algo que pasaba desapercibido todos los días, suscríbete a Así Nació Eso, porque aquí cada episodio toma un objeto cotidiano, uno que ves o utilizas constantemente sin pensar demasiado en él, y revela la historia que lleva detrás, una historia que probablemente nunca habías escuchado. En el próximo vídeo vamos a descubrir algo que utilizas todavía con más frecuencia que este pequeño paquete, algo que probablemente llevas contigo casi todos los días y que tiene un detalle oculto cuyo propósito casi nadie conoce realmente. Nos vemos en el próximo episodio. M.